Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los hilos invisibles que unen a las personas y a los eventos. Estoy súper emocionado por el vídeo de hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchos, el vínculo mágico entre Mert y Afra. ¿Qué hay detrás de esa química innegable? ¿Es solo coincidencia o hay algo más profundo en juego? Prepárense para un viaje fascinante mientras exploramos las posibles razones de su conexión especial, desde lo psicológico hasta lo quizás un poco más esotérico. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exploraciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desgranar paso a paso qué hace que Mert y Afra parezcan tan sincronizados, tan mágicos juntos. No se trata solo de su química en pantalla, que es palpable, sino de cómo parecen entenderse sin necesidad de muchas palabras. Vamos a empezar por lo más terreno, por lo que podemos observar y analizar desde una perspectiva más científica, si se quiere. Asterisco la base terrenal, psicología y lenguaje corporal. Por un lado, tenemos la posible asterisco resonancia psicológica. Piensen en cómo a veces conectamos con personas que comparten valores similares, experiencias de vida parecidas, o incluso que tienen un sentido del humor que complementa el nuestro. En el caso de Mert y Afra, es muy probable que exista una base de compatibilidad en sus personalidades. Quizás compartan una visión del mundo similar, ambiciones parecidas, o simplemente se ríen de las mismas cosas. Esta resonancia no es magia, es psicología, pero es la base fundamental para cualquier conexión profunda. Imaginen dos piezas de un rompecabezas, si sus formas y colores encajan, la imagen completa se vuelve más coherente y armoniosa. La compatibilidad psicológica implica un entendimiento mutuo de las motivaciones, las aspiraciones y las percepciones de la vida, lo que permite construir un puente sólido para cualquier tipo de relación, ya sea profesional, amistosa o romántica. Luego está el asterisco lenguaje corporal. Si han prestado atención a cómo interactúan, notarán una gran cantidad de contacto visual, gestos coordinados, y una cercanía física que sugiere comodidad y confianza mutua. Esto no es algo que se pueda fingir fácilmente. Un lenguaje corporal abierto y alineado es un indicador poderoso de que dos personas se sienten seguras y conectadas. Piensen en cómo a veces, cuando hablamos con alguien que nos cae bien, nuestro cuerpo tiende a imitar sutilmente sus movimientos. Esto se llama rapport, y es una herramienta inconsciente para crear un vínculo. Mert y Afra sin duda, lo tienen en abundancia. La forma en que se miran, la inclinación de sus cuerpos el uno hacia el otro, la manera en que sus manos a veces se encuentran o se apoyan, todo esto habla de una comodidad profunda y una conexión que va más allá de las palabras. Es una danza silenciosa de entendimiento y aceptación mutua. Más allá de lo psicológico y del lenguaje corporal, también podemos hablar de la asterisco sincronía en sus conversaciones. ¿Han notado cómo a veces uno empieza una frase y el otro la termina, o cómo responden a una pregunta antes de que sea formulada por completo? Esto se conoce como interacción sincrónica, y puede ser un signo de una gran sintonía mental. No es telepatía en el sentido místico, sino una comprensión profunda del ritmo y el flujo de la conversación, basada en la atención mutua y la anticipación. Es como si estuvieran leyendo las mismas páginas de un libro, anticipando lo que vendrá a continuación. Esta habilidad de anticipación conversacional demuestra una escucha activa y una conexión mental que permite prever pensamientos y completar ideas de manera fluida. Asterisco elevando el vínculo, lo energético y lo creativo. Pero ahora vamos a dar un paso más allá, a explorar esas capas que podrían añadir ese toque de mágico a su vínculo. Hablemos de la asterisco energía. En muchas tradiciones y filosofías, se habla de cómo las personas emiten una cierta energía, y cómo algunas energías son compatibles y se atraen. Si Mert y Afra tienen energías que fluyen bien juntas, que se complementan y se potencian, eso podría explicar por qué su conexión parece tan natural y casi etérea. Esto no es algo que podamos medir con un aparato, pero es una sensación que muchas personas experimentan, esa chispa intangible que hace que ciertas personas brillen juntas. Piensen en la sensación de buena vibra que emana de ciertas interacciones. Cuando las energías individuales se alinean, crean una especie de campo energético armonioso que atrae y nutre la conexión. Y pensando en esa chispa, ¿podría haber algo de asterisco sinergia creativa? Cuando dos personas con talentos complementarios se unen,
el resultado puede ser mucho mayor que la suma de sus partes. Si Mert y Afra tienen habilidades o enfoques diferentes pero que se enriquecen mutuamente en sus proyectos o en su vida personal, esa sinergia podría ser la fuente de su poder combinado, de esa fuerza que parece sacar lo mejor de cada uno. Piensen en un dúo de artistas, un par de científicos, o incluso un equipo de emprendedores. Cuando la química y las habilidades se alinean, crean algo especial. Esta sinergia no solo se limita a la productividad, sino que también puede manifestarse en una mayor creatividad, en la capacidad de resolver problemas de maneras innovadoras y en un impulso mutuo para alcanzar nuevas alturas. Profundizando en lo esotérico y lo arquetípico. Ahora, para aquellos que disfrutan de un enfoque un poco más esotérico, podríamos considerar el concepto de almas gemelas o karmas compartidos. En algunas creencias se dice que ciertas personas están destinadas a encontrarse, que tienen un lazo que trasciende vidas pasadas o futuras. Si aplicamos esta idea a Mert y Afra, su conexión podría ser una manifestación de un entendimiento kármico profundo, un hilo conductor que los ha unido una y otra vez. Esto, por supuesto, entra en el terreno de la creencia personal, pero es innegable que su conexión a menudo se siente como algo más que una simple amistad o relación profesional. La idea de almas gemelas sugiere una conexión predestinada, un encuentro kármico que trasciende la casualidad y se inscribe en un plan mayor. Otra perspectiva a considerar es la de los arquetipos en la psicología junguiana. A veces las personas se atraen porque representan ciertos arquetipos que son importantes para el desarrollo personal del otro. Quizás Mert encarna un arquetipo que Afra necesita en su vida para crecer, y viceversa. Esto podría manifestarse como un apoyo mutuo en la búsqueda de sus metas, o como una especie de reflejo que les ayuda a verse a sí mismos de una manera más clara. Por ejemplo, uno podría ser el héroe y el otro el sabio, o el amante y el compañero. Estos roles arquetípicos, cuando se complementan, pueden crear un equilibrio dinámico que impulsa el crecimiento y la autoconciencia. La cimentación, emoción, química y sincronicidad. Y no podemos olvidar la importancia de la conexión emocional profunda. Más allá de las risas y los momentos divertidos, la capacidad de compartir vulnerabilidades, de apoyarse en los momentos difíciles, y de sentir empatía genuina es crucial para cualquier vínculo duradero. Si Mert y Afra han construido una base sólida de confianza y entendimiento emocional, eso explicaría la solidez y la resiliencia de su conexión. Es esa capacidad de ser honestos el uno con el otro, de mostrar sus verdaderos yous, lo que crea una intimidad rara y valiosa. La intimidad emocional se construye con el tiempo, a través de la apertura, la vulnerabilidad y la escucha activa, permitiendo que la relación florezca en un espacio de seguridad y aceptación. Además de todo esto, hay que mencionar la química propiamente dicha. A veces hay una atracción inexplicable, una chispa que simplemente existe. Puede ser una combinación de factores físicos, de personalidad, de energía, y a veces simplemente es. Esa resonancia que hace que dos personas se sientan atraídas, se entiendan y disfruten de la compañía del otro de una manera especial. Para Mert y Afra, esta química es claramente un componente fundamental de su vínculo. La química, esa fuerza magnética que une a las personas, es un fenómeno complejo que puede ser impulsado por una multitud de factores, desde la atracción física hasta la resonancia de personalidades y la energía compartida. Y un aspecto que a menudo se pasa por alto es la sincronicidad, en el sentido más amplio. ¿Han notado cuántas veces sus caminos parecen cruzarse de formas inesperadas, o cómo los eventos parecen alinearse para que estén juntos en ciertos momentos? Esto puede ser simplemente la forma en que el universo orquesta las cosas, o puede ser un reflejo de la fuerte conexión que comparten, atrayendo situaciones y oportunidades que los mantienen unidos. La sincronicidad, vista como coincidencias significativas, sugiere que el universo conspira para que ciertas personas se encuentren y permanezcan juntas, fortaleciendo aún más su vínculo. Es como si sus caminos se tejieran con hilos dorados del destino, cruzándose en momentos precisos y significativos. En resumen, la amalgama de un vínculo mágico. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que podría hacer que el vínculo entre Mert y Afra sea tan especial, tan mágico. Hemos hablado de resonancia psicológica, de lenguaje corporal sincronizado, de interacción conversacional fluida, de la energía que pueden compartir, de sinergia creativa, e incluso de la posibilidad de almas gemelas o arquetipos complementarios. Y por supuesto, no podemos olvidar la chispa innegable de la química y la sincronicidad en el sentido más amplio.
Es probable que su conexión sea una hermosa amalgama de todos estos elementos crean. Una fuerza única y cautivadora. Ha sido un placer desentrañar esto con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración de nuestro vínculo mágico revelado entre Mert y Afra. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué otros factores creen que contribuyen a su conexión especial? ¿Han experimentado ustedes vínculos similares en sus vidas? Dejen sus reflexiones y experiencias en la sección de comentarios de abajo, siempre me encanta leerlos. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nuestras próximas aventuras de descubrimiento. Hasta la próxima, mis exploradores. Cuídense mucho.